una pequeña introducción, ¿no? Entonces, en este tema vamos a poder ver, ¿no? Cómo dos metabolitos trabajan en conjunto para asimilar estos carbohidratos, ¿ya? A ver, vamos a hacer una pequeña introducción. Les voy a dar igual un trabajo, entonces quiero que me vayan participando, ¿ya? Ya. Se puede ver la diapositiva bien, ¿no? ¿Me responde? Sí, doctora, está bien. Ya. Ya, un poquito de introducción. Cuando hablamos de carbohidratos, si se pueden ver, es azúcar, ¿no? Entonces hablamos de hidratos de carbono, ¿ya? En química orgánica quizás han tocado hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, en su composición vamos a ver carbono, vamos a ver hidrógeno y vamos a ver oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, en lo que es química orgánica, tenían que haber tocado un poquito qué eran los monosacáridos, olisacáridos, polisacáridos, ¿ya? Tal vez alguno tiene alguna idea de qué son los carbohidratos. Pueden participar. ¿Nadie? Cuando te dicen no comas carbohidratos, por ejemplo. Son los principales de nuestra alimentación. Sí. Perdón, vuelve a repetir, por favor. Son los principales fuentes de nuestro alimento. Son también uno de los tres macronutrientes principales. Ya, principales fuentes de alimento no creo, porque es lo que menos te dicen que consumas, ¿no? Sí. Pero sí podríamos decir que estamos rodeados, ¿no? En la mayoría en lo que es nutrición de carbohidratos, ¿ya? Quizás podemos decir que es nuestra principal fuente de energía, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Alguien más estaba queriendo participar? ¿Alguien más? Tal vez algo de los carbohidratos. ¿Nadie? Estaban prendiendo su micrófono. Ya, vamos a continuar. A nivel estructural, cuando hablamos de carbohidratos, vamos a hablar de carbohidratos simples y carbohidratos más complejos, ¿ya? Entonces, vamos a decir que en los carbohidratos, las unidades básicas son justamente los monosacáridos. Cuando hablamos de monosacáridos, hablamos de estructuras de una sola. Mono significa uno, ¿ya? Di, tri, tetra, penta, esas terminaciones ustedes han aprendido en lo que es química orgánica, ¿no? En este caso, los monosacáridos, ya que son carbohidratos más pequeños, ya como por ejemplo la glucosa, ya es un monosacárido más abundante, que tiene 6 átomos de carbono. Y ustedes cuando han dibujado la glucosa han podido ver, ¿no? Que tiene 6 carbonos. En su cuaderno lo tienen. Entonces, nosotros lo llamamos también, como decía su compañera, la principal fuente de energía, ¿ya?
quiere decir, nosotros estamos hablando de ciclos que necesitan de energía para poder cumplirse ese ciclo, ¿no? Para poder activar a la célula para que siga haciendo, ¿no?, todo lo que es el proceso de metabolismo celular. Entonces, vamos a decir que es nuestra principal, continúe la ruta, y gracias a esa ruta hemos dicho que funcionan los demás organismos y sus sistemas, ¿ya? Entonces, en bioquímica, los carbohidratos también lo vamos a conocer como glúcidos, ¿ya? O hidratos de carbono, ¿ya? O incluso en otras bibliografías los sacáridos, dicen, ¿no? Se trata de azúcares. Entonces, nosotros en bioquímica hablamos de moléculas, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a decir que los carbohidratos son biomoléculas, ¿ya? Orgánicas, que están compuestas, vuelvo a repetir, de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Dice, es el principal fuente de energía para todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque participa en las funciones tanto estructurales como de reconocimiento celular. Cuando ustedes han llevado la célula, la membrana celular, han visto que la membrana celular tiene varias funciones y una de ellas es el reconocimiento celular, ¿no? Es el mosaico fluido. En ese mosaico, la composición que estaba en la membrana celular incluía los carbohidratos, polisacáridos, colesterol, ¿no es cierto? Y eso hace, ¿no?, justamente lo que es en su función, reconocimiento celular y también formar parte de su estructura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos ya de figuras más grandes, como por decir los polisacáridos, estamos hablando de varias conjunto de cadenas, de un gran número de unidades de entonces van a desempeñar funciones biológicas mucho más grandes, como por ejemplo almacenar energía, ¿ya? Y también van a ser parte de otras estructuras, por ejemplo las proteínas, ¿no?, que son conjunto de varias aminoácidos. Entonces todo eso también hace una estructura muy parecido a eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de monosacáridos, está claro, ¿no? Estamos hablando de carbohidratos más simples, ¿ya? En este caso, los monosacáridos no pueden hidrolizarse. Es si hablamos de físico-químicamente, ¿no? Es un poquito más difícil de hidrolizar, ¿ya? Entonces, ¿quiénes forman parte de estos monosacáridos? Les decía, ¿no? Una de ellas era la glucosa, la fructosa, la galactosa, ribosa. Por ejemplo, la ribosa es un compuesto muy importante cuando hablamos de ciclo del ácido úrico, ciclo de las purinas, por ejemplo, empieza con una ribosa, ¿ya? Ahora, no solamente podemos hablar de monosacáridos. Antes de saltarnos a polisacáridos, vamos a hablar de otros oligosacáridos y de polisacáridos, ¿no?, que son o tienen los polisacáridos, ¿no? Entonces hablábamos de los monosacáridos, ¿ya?, que se van a clasificar según la naturaleza química, o sea, según dónde esté ubicado su grupo carbonilo, ¿ya? Entonces, han visto, si yo digo una glucosa, una fructosa, una sacarosa, no es lo mismo. Algunas son cetonas, algunas son aldosas, algunas son triosas, ¿no? Según el grupo carbonilo y la cantidad de carbonos que tenga esa composición, ¿ya? No todos van a ser iguales. Pueden tener 6 carbonos, pero donde se encuentra el grupo carbonilo es el que le identifica, es el que le da el nombre, ¿no es cierto? Y eso sí se deben ubicar, ¿ya? Eso a nivel estructural, como podemos ver aquí, ¿no? En este caso aquí se encuentra el grupo carbonilo, aquí se encuentra en el 2 y es diferente composición, ¿ya? Por ejemplo, uno es un aldehído y la otra es una acetona. Eso es parte molecular, química orgánica, simplemente para que se den cuenta
¿no? De las estructuras, ¿ya? De las estructuras, nada más. Lo que me interesa, más que todo, que me entiendan para entender las estructuras. Ahora, cuando hablamos de isomería en lo que es el ciclo de glucólisis, ¿no? Es cambiar de lugar, justamente. Hablábamos de isomería, y esos isómeros tendrían que haber llevado también, ¿ya? Entonces, ¿qué significa isomería? ¿Ya? Habla de la misma composición química, pero que esté en diferente lugar las propiedades, y a eso se llama isómero, ¿no? Porque le diferencian la posición donde voy a ubicar esos grupos sustituyentes, ¿no? El etil, el metil, el propil, ¿no? Cuando han hecho ustedes eso en química orgánica, hagan recuerdo, cuando yo lo cambio de posición, entonces va a ser otro compuesto químico, ¿ya? Eso se llama isomería, ¿ya? Toda esta parte no nos vamos a saltar porque es la parte de química orgánica, ¿no? Lo que quería era que me entiendan un poco las estructuras, ¿ya? Vamos a irnos a lo que es. ¿Se entiende hasta aquí? Voy a saltar un poquito. Sí, doctora, ¿se entiende? Muy bien, entonces esto es cómo van, ¿no? Estructurando. Ahora, vamos a pasarnos a lo que son los disacáridos, ¿ya? Dos dice, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disacáridos, nos vamos a poner de dos, ¿ya? Que está unido por dos monosacáridos, ¿no? Dos monosacáridos, ¿ya? Mediante un enlace glucosídico, ¿ya? Entonces, este enlace que lo une se llama enlace glucosídico, ¿ya? Y podemos verlo en diferentes, por ejemplo, aquí vemos a la maltosa, ¿no? A la lactosa, que son disacáridos, que están compuestos por dos monosacáridos, ¿no? Y por último tenemos a los polisacáridos, ¿ya? Que son mucho más de dos, ¿no? Más monosacáridos unidos por otro enlace glucosídico, ¿no? Son más abundantes. Por ejemplo, ¿quiénes forman parte del polisacárido? El almidón, el glucógeno y la celulosa. Si ustedes buscan, ahorita pueden googlear tal vez, a ver, busquen la estructura química del glucógeno, del almidón, les va a salir una serie de monosacáridos, ¿no? Entonces van formando cadenas un poquito el almidón más claro, en que tiene, ¿no? Es la principal reserva de hidratos de carbono que sintetizan las plantas, ¿ya? También es una fuente de glucosa, ¿ya? Sobre todo para, bueno, los animalitos que comen plantitas, ¿no? Alimentación de los animales, ¿ya? Ya, esa parte estructural, nuevamente, ven varias cadenas, entonces son polisacáridos, ¿ya? Eso nomás, no me voy a ir mucho a lo es otro, pues, también en nosotros, ¿no? Ahí entra, que es química orgánica, me paso. Ahora, estamos, entonces constituye el almidón en las plantas, es en todas las células, ¿no? Y ahí es donde se va a acumular. Ahora, ¿dónde se va a encontrar? Preferentemente en los músculos, ¿no? En el hígado, ¿ya? Y se ubican en los músculos y en el hígado, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuáles serán las funciones de lo que es estos carbohidratos? ¿Ya? Siempre no, lo primero, fuente de energía, pero no es la único, ¿ya? Si bien van a ser la fuente de energía rápida que nuestro organismo puede captar o puede metabolizar,
No siempre va a ser eso. También hemos dicho que forma parte estructural de muchas paredes celulares, de las membranas celulares, de microorganismos como los hongos, los artrópodos, bacterias, ¿ya? Entonces, forman parte incluso de algunas proteínas y lo conocemos nosotros como glicoproteínas, por ejemplo. Y justamente, ¿cómo se metaboliza estos carbohidratos, no? Aquí tenemos un ejemplo, la celulosa, ¿no? Que también está en las paredes vegetales, ¿ya? Bien. Ahora, hemos llevado lo que es la glucólisis, ¿no? Que es el proceso mediante el cual esa se va a oxidar o se va a degradar, se va a catalizar, ¿no? La glucosa a piruvato, ¿no? Y ahí va a empezar a producir el ATP. Hablábamos de un término que es la glucogénesis, ¿no? Que justamente va a hablar de la síntesis del glucógeno a partir de la glucosa. Ese es otro metabolismo. Ahora, otro término como la gluconeogénesis, ¿no? Que es justamente la formación de glucosa, pero decía en el examen, a partir de compuestos no glucosídicos, ¿no? Gluconeogénesis. Y ese es otro metabolismo que tenemos que ampliar, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a otra diapositiva. Esto lleva un poco de química orgánica. Nada más la introducción. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Sí, ¿no? Está claro. Vamos a dejar de compartir. Ya. Si yo les dijera, a ver, en la función biohidratos, ¿qué me responderían? ¿Están ahí? Metabolizar energía. Ya, pero la principal, aparte, Que son biomoléculas compuestas con carbono, hidrógeno y oxígeno, doctora. son eso, muy bien. ¿Alguien más, tal vez? ¿Qué más me responderían? ¿Solo eso? A ver, aquí hay 24 estudiantes. ¿Qué más? Suministrar energía mediante las células. Aparte de eso, les había dicho, no se vayan solo a la energía. ¿Qué más aparte de eso? No solamente es energía. ¿Qué más he mencionado? He hablado de la célula. Tengo exámenes. ATP, doctora. Tengo exámenes de 5, de 6, de 7. Y el examen no estaba difícil. ¿Qué ha pasado? Oye, miren, ahorita les hago una pregunta y no me pueden responder. ¿Qué más? Aparte de energía, ¿qué? ¿Para qué? ¿Forman parte de qué? Acabo de decirles. No puede ser que no me responda. Estoy hablando, ¿se entiende? Sí, me dicen. Y ahora no me responden. Este sábado tenemos el segundo parcial. Y si me están respondiendo así, si sus exámenes están de 6, de 7, no sé cuántos aplazados va a haber de un tema tan corto. ¿Qué es lo que está pasando?
forman parte estructural de una célula. ¿Qué más? ¿Ayuda a qué? ¿Qué más? Les he dicho. Me voy a enojar, voy a empezar a bajar puntos. Como la respiración. No sé yo en qué momento he hablado de la respiración. Acabo de hablar hoy, no le estoy diciendo busquen en Google, le estoy diciendo lo que yo he dicho. ¿De qué sirve que estoy repitiendo y estoy avanzando lento? Voy a dar tema por avanzado entonces. Son de tercero, no son estudiantes de primero. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora, se ve. Interacción celular, comunicación celular, les he dicho. Qué barbaridad. Ya. Vuelvo a repetir, carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, y esta figura lo tienen ustedes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando de azúcares. Estos azúcares están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Cuando empieza su metabolismo, ¿ya? Van a ser sintetizados a partir de ¿quién? Del dióxido de carbono y agua. Por eso en su composición lo podemos ver, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué funciones aparte de energéticas tiene? Vuelvo a repetir, ¿ya? No solamente tiene función energética, también estructural. Forma parte de la estructura tanto de una célula, de una bacteria, de un vegetal, hongos, parásitos, etcétera, porque está en la membrana celular. Entonces es un compuesto estructural. Les he hablado, por ejemplo, de la celulosa en los vegetales, en las bacterias, en los hongos, en la quitina, en lo que son los artrópodos, etcétera, etcétera. Se encuentra en muchas membranas celulares, en pared celular, en la capa de péptidoglucano, cuando les toque pasar bacteriología y hagan una tinción de Gram, una tinción de Ciel-Nielsen, cuando sepan por qué es una bacteria gram positiva y gram negativa, porque justamente tiene una capa de péptidoglucano gruesa y la otra tiene delgadita, ¿no? Ahí esto hemos escuchado en bioquímica, sí, está compuesto su membrana o su pared celular por una capa de péptidoglucano. ¿De qué estará compuesto de esto? En su composición están los carbohidratos, forman parte estructural de una célula. ¿Qué más? De reserva, sirve de almacenamiento en forma de almidón y en forma de glucógeno en los animales. Ambos polisacáridos pueden ser degradados, tanto el almidón como el glucógeno son polisacáridos, les he mostrado, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? Del catabolismo, del metabolismo o de la oxidación de la glucosa. Entonces, aparte, no solamente, vuelvo a repetir, no voy a aceptar respuesta que solo sirve de energía, vuelvo a repetir, también son precursores de algunas otras biomoléculas, por ejemplo, de los lípidos, de las proteínas, de las vitaminas, ¿ya? Nos sirven como para interacción celular, para mandar señales de reconocimiento, ¿ya? Intervienen en los procesos de reconocimiento celular. Justamente les hablaba de la membrana celular. La membrana celular, conocida como bicapa lipídica, ¿no? Mosaico fluido, también tiene la función de reconocimiento celular. ¿Por qué? Porque dentro de ellas tenemos a los carbohidratos presentes y eso le da esa función. Por ejemplo, les estoy haciendo recuerdo, ¿ya? En procesos de aglutinación, por ejemplo, cuando empiezan a juntarse los mismos tipos de sangre, de coagulación, de reconocimiento hormonal, ahí también actúa, tiene varias funciones,
Ahora sí, ¿se entiende, se escucha o nada? Por favor, despierten. No puede ser que no me pongan atención, jóvenes. Son de tercero, vuelvo a repetir. Se clasifica según a su localización, donde esté ubicado el grupo funcional, ¿ya? Puede ser una aldosa, puede ser una cetona, según el átomos de carbono que se encuentra. Por ejemplo, aquí son 6, aquí son 6, aquí son 6. ¿Qué serían? ¿Qué serían? Si son 6, química orgánica. Han pasado química orgánica 1, química orgánica 2. ¿Qué serían? ¿Qué serían, jóvenes? Les estoy apuntando ni apuntando. Qué barbaridad, yo no sé cómo han apuntado. Exosas, ¿Qué serían? doctor. Exosas. Si fueran 3, ¿qué serían? Triosas. Eso no pueden responder. ¿Qué pasa? Despierten. Bien, entonces, según su localización, van a ser tetrosas, van a ser pentosas, van a ser exosas, etcétera, etcétera. Eso corresponde a química orgánica, ¿no? Entonces, según el número de unidades de azúcar, van a ser monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Cómo son los monosacáridos? ¿De cuántos estamos hablando? ¿De cuántas unidades de azúcar? De una unidad, doctora. De 1. Cuando hablo de disacáridos, De 2 unidades. Polisacáridos. Poli, ¿qué significa? Varios, doctora. Muchas cadenas de monosacáridos. Muy bien. Cuando hablamos de una aldosa, esto ya saben, el grupo carbonilo significa que es un aldehído, ¿ya? Entonces vamos, si se recuerdan, en la glicólisis hemos visto un gliceraldehído, ¿no? La acetona, ¿quién más forma parte de una glucosa? La acetona contiene un grupo de cetona, como por ejemplo la glucosa, ¿no? Habla de eso de los azúcares, ¿ya? Esta parte es de química orgánica. Eso no voy a entrar, pero por lo menos deberían saber reconocer, porque ya han avanzado, triosas, 3 átomos de carbono, 4 ejemplos. Me salgo. Aquí tenemos al ejemplo de una aldosa, una cetona, ¿no? Disacáridos, 2. Por ejemplo, la sacarosa es un disacárido. ¿Por qué? Porque tiene 2 átomos de monosacárido. Una glucosa más fructosa forma una sacarosa. ¿Ya? Y ahí podemos hacer la síntesis de la sacarosa, ¿no? Fosfato está formada. Ya. Vamos a pasar. Polisacáridos, muchos, varias moléculas, ¿ya? Varias moléculas. Por ejemplo, tenemos al glucógeno, al almidón, ya hemos hablado de más de 4 cadenas, ¿no? Y así varias cadenas. Hemos dicho que también forman parte de otro tipo de moléculas, como por ejemplo las glicoproteínas, glucolípidos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos. Ya, ahora lo que me interesa, bioquímica, estamos hablando de metabolismo, ¿no? Hemos hablado, cuando hablamos de carbohidratos, hemos conocido al ciclo de Krebs, que sintetiza o oxida, cataliza, degrada la glucosa para crear lo que es el piruvato. El piruvato es el producto final de la glucosa y cuenta de 10 pasos, ¿no? Hemos dado examen. Ahora, la glucosa a través de otras rutas, ya como por ejemplo la gluconeólisis, la glucogénesis, ¿no? Actúa como glucosa de reserva, ¿ya? Que se pueden ir al hígado, pueden ir a los músculos, les decía, en forma de glucógeno también. Cuando esta vía sufre algún bloqueo,
tiene que escoger otras rutas para poder degradar esa glucosa, ¿no? Por ejemplo, cuando ha habido un ejercicio extensivo, va a ser gluconeogénesis, ¿no? De una forma anaerobia, ¿ya? Gluconeogénesis o glucólisis, ¿no? Va a realizar esas. Ahora, ese piruvato, ese producto final, no termina ahí. La glucosa es la primera parte del metabolismo que se va a conectar para hacer otras rutas metabólicas, como por ejemplo el ciclo de Krebs, ¿no? También va a participar en lo que es el metabolismo de los aminoácidos, ¿ya? Cuando va a ir al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, va a convertirse en acetil-CoA para poder empezar a hacer eso y crear más ATP. Va a participar en el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces es muy importante. Es la vía inicial de otras rutas, ¿ya? Entonces hemos hablado del metabolismo de la glucosa, ¿no? Que metaboliza a piruvato en 10 procesos de unión, ¿no? En 10 procesos de unión. Cuando hablamos de condiciones anaerobias, quiere decir sin oxígeno, ese piruvato va a ser metabolizado en lactato. Lo podemos ver en las industrias de yogur, de quesos, pero en el organismo lo podemos ver sí, cuando va a los músculos, ¿ya? En condiciones aerobias, vuelvo a repetir, sigue otra vía, como por ejemplo el ciclo de Krebs, que ese piruvato se va a tener que convertir en acetil-CoA para seguir otras rutas, ¿ya? Entonces, la glucosa que va a ser derivada de estos carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Según a la metabolización, va a ser oxidado ¿de quién? Del dióxido de carbono. Y en un principio lo decía, ¿ya? Cuando hablamos de gluconeogénesis, hablamos de una vía que es permanente. Ninguna de estas vías debe parar, porque de eso depende la vida de una célula y la vida de nosotros mismos o del organismo que estamos hablando, ¿ya? Porque si una vía se inhibe o se para o se bloquea, deja de funcionar o se acumula otras sustancias y va a tender a tener problemas hormonales, le va a costar respirar, puede causarle otras patologías que no se pueden degradar algunas sustancias, ¿ya? Entonces, cuando hablamos específicamente de la gluconeogénesis, esta vía permite sintetizar la glucosa a partir, decía en el examen, de precursores no glucosídicos. ¿Quiénes son esos precursores no glucosídicos? El lactato, el glicerol, el propionato, algunos aminoácidos. Cuando hablábamos de la glucólisis, ese es el camino glucolítico, ¿no? Que va a dividirse en varias etapas, hemos dicho, ¿no? Incluso dos lo hemos dividido, ¿no? Que era el gasto de energía, ¿no? Primero, ¿no? Y el otro, la recuperación de energía, ¿no? En la primera va a atrapar, ¿no? Se desestabiliza la glucosa, ¿no? ¿Para qué? Para gastar dos moléculas, ¿no? Y van ahí generando. Entonces, en resumen, simplemente esos son los carbohidratos, ¿ya? Parte de la glicólisis. Entonces, aquí entraríamos a explicar lo que es la glucólisis, pero ya lo hemos explicado, ¿ya? ¿Se entiende? Yo puedo tomar un examen de carbohidratos, por lo menos, ¿no? Porque todo se conjuga. Ahora, ya hemos hablado de la glucólisis, vamos a hablar de lo que sigue. Acabó en piruvato, sigue el ciclo de Krebs. Pero antes de pasar, el consumo de carbohidratos nos lleva a la glucólisis, ¿no? Pasar a ese tema, el que tiene en bioquímica, lo que va a ser detectar o diagnosticar algunas enfermedades. Y referente al azúcar, es lo más conocido que es, si hablamos de importancia clínica, la hiperglucemia, intolerancia a la lactosa también podemos hablar, ¿no? Entonces vamos a hablar, vamos a
a